Buenas tardes, yo soy Roberto Vilapozos del área académica de Matemáticas y Física del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy voy a hablar un poco sobre ecuaciones en diferencias, lineales y no lineales de orden 1, que se encuentra dentro del curso Modelos Matemáticos Discretos. Una ecuación en diferencias de orden n se puede escribir de esta manera, donde g es una función que está en n más 2 variables y que de manera general la podemos llamar como forma recursiva. Esta ecuación que aparece en el número 2 dice que y es una función que depende de k y de todos los valores anteriores. Es decir, si tengo una ecuación de esta forma, y en k más n depende del valor de k, del valor de y en k, del valor de y en k más 1, hasta el valor de y en k más n menos 1. Esta función phi puede tener distintas formas. En general, es una función que va de los números naturales, cruz una cosa que llamo i a la n, y que toma valores solo en este conjunto i, donde esta i a la n es el conjunto de valores x1, x2, hasta xn, dados que estos valores xj están en este conjunto i. ¿De acuerdo? Estos valores de x, desde x1 hasta xn, pues son soluciones de esta ecuación en diferencias. A esta expresión, como les decía, se le conoce como relación recursiva. ¿Por qué? Pues porque para conocer el valor de y en k más n, necesito conocer todos los valores previos. Es decir, como ya les decía, desde y en k más n menos 1 hasta y en k. Son todos los valores anteriores. Si pensamos en esa ecuación, descrita como en la ecuación 1 que ya había mostrado anteriormente, una solución x en k es una función que depende de k, y a esta solución pues se le conoce como solución general. Vean que lo que genero es una secuencia de valores de x, x1, x2, x3. A esta solución general le conocemos como órbita. Y para esto, pues tenemos un teorema. Este teorema se conoce como teorema de existencia y unicidad. Y dice que si esta función phi es una función como la que describí hace unos instantes, la ecuación en diferencias tiene solución. Esa es la parte del teorema que dice que la solución existe. Y para el siguiente caso, dice que si yo tengo alfa 0, alfa 1, hasta alfa n menos 1, y este es el conjunto de condiciones iniciales asociadas a la ecuación en diferencias de la ecuación 1, entonces este problema, que es un problema de condiciones iniciales, tiene una solución que te garantiza la primera parte del teorema, pero además, como ya tengo definidas estas alfas, estas condiciones iniciales, en este caso la solución es única. Por eso el teorema se conoce como teorema de existencia y unicidad. La primera parte te habla de la existencia y la segunda parte te habla de que esta solución, dado un conjunto de condiciones iniciales, es única. Ahora vamos a pensar en el caso particular de una ecuación lineal de orden 1. Una ecuación lineal de esta forma. Dice que x en k más 1 es igual a un parámetro a, una constante, por el valor de x en k. Es decir, dice que para conocer el valor actual de x, simplemente tengo que conocer el valor de x en el momento discreto anterior. Y el teorema dice que
Si tengo una condición inicial x0, pues la solución es única. Es decir, la solución más general es de la forma xk igual a el parámetro a, esa constante, elevada a la k por la condición inicial x0. La demostración se puede hacer mediante el método de inducción matemática sobre k. Si hago k igual a 1, veo que x1 es igual a por x0, la condición inicial. Entonces voy a suponer que se satisface la relación xk igual a la k por x0, siendo esta la hipótesis de inducción. Entonces, el tercer paso del método de inducción matemática, pues es demostrar que vale para k más 1. Entonces, si yo escribo x en k más 1, dado por la forma recursiva a por xk, y uso la hipótesis de inducción, es decir, sustituyo el valor de xk por lo que dice mi hipótesis de inducción, que es a la k por x sub 0, entonces, usando la hipótesis de inducción, veo que x en k más 1 es efectivamente a la k más 1 por x sub 0, con lo que he demostrado que vale para cualquier k. Ahora, la ecuación en diferencias lineal de orden 1 tiene agregada una constante. Observen, escribí que x en n más 1 es igual a por x en n más b. En el ejemplo anterior había escrito con k los valores del tiempo discreto, por ejemplo, ahora lo estoy denotando con n. El sentido de la ecuación en diferencias es exactamente el mismo. Bueno, esta ecuación en diferencias, en donde ahora estoy agregando b, pues difiere de la anterior, porque en el caso anterior, supongan que hice b igual a 0, aquí b en general será distinta de 0, y tengo dos casos que analizar. El primero, cuando el valor de a es igual a 1. Si el valor de a es igual a 1 en esta ecuación en diferencias, entonces la solución general es xn igual a x0, la condición inicial, más n veces el valor de b. El otro caso, que es muy interesante también, es cuando a no es igual a 1. Si a es distinta de 1, entonces la solución más general es x0 menos alfa por a la n más alfa, donde ese valor de alfa está dado por el cociente de b entre 1 menos a. Vean por qué esta solución es distinta del caso cuando a es igual a 1, porque si a fuera igual a 1, pues este alfa aquí no tiene sentido. Muy bien. Una forma de analizar este tipo de ecuaciones es con lo que se conoce como diagramas de telaraña. Y en este diagrama de telaraña que les muestro en esta imagen, pues tengo abarcados todos los casos que están descritos en la imagen anterior. Vean, el caso a igual a 1, pues te dice que si tu condición inicial es esta, por ejemplo, pues la órbita crece y crece y crece. La característica es que ese crecimiento es constante. Vean que las flechitas rojas todas tienen el mismo tamaño. Este diagrama de telaraña entonces te permite explorar cómo es el comportamiento de la solución sin que hagas uso de la solución cerrada. En el caso donde a es menor que 1, observa que si empiezo en esta condición inicial, la flecha roja empieza a acercarse cada vez más al punto de intersección entre la línea punteada, que es la recta identidad, y la línea azul que describe la ecuación a por x más b. Ahora, si el valor de a es mayor que 1, entonces yo empiezo en una condición inicial y las flechas rojas vean que cada vez son más grandes. Es decir,
la solución va a tener valores cada vez más grandes. La secuencia de valores de X va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta hacia infinito. Y otro caso bien interesante es cuando A es igual a -1. En ese caso, si yo empiezo con una condición inicial, solo voy a tomar dos valores distintos que son x0 y otro, ¿no? Pues que tiene que ver con el valor de alfa. Quiero llamar su atención a lo siguiente. Esta ecuación en diferencias xn más 1 igual a por xn más b es una ecuación lineal, es una ecuación en diferencias lineal de orden 1 y así tan sencilla como se ve, tiene una riqueza dinámica tan grande como esta que les acabo de mostrar en esta figura. Bueno, en general, si la ecuación es lineal de orden n, como esta que acabo de poner aquí, igual a b, con b distinta de 0, entonces un equilibrio de esta ecuación es un número alfa que corresponde a una solución constante, xk igual a alfa. Entonces vean, en esta ecuación lineal de orden 1, alfa, definida por b entre 1 menos a, pues es un equilibrio de esa ecuación. Y aquí, pues de manera general está descrito. Vean que si yo solo tuviera los dos primeros valores, entonces tendría 1 más a sub n menos 1, ¿verdad? En el denominador, b siempre queda solito en el numerador. Vean entonces que de manera general los equilibrios se pueden definir en términos de los coeficientes a n-1, a n-2 hasta a0 y por supuesto b. En el caso de la ecuación de orden 1, vean ustedes que pues solo tengo un a, no le puse subíndice porque solo tengo una y entonces eso define mi equilibrio. Entonces, los equilibrios se pueden clasificar en estables e inestables. Un equilibrio, en general, de esa ecuación en diferencias lineal de orden n, se dice que es estable si para cada épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que se satisface esta condición. Esto significa que los valores de X cerquita del equilibrio estarán cada vez más cerca de él. Si eso no ocurre, es decir, si esta condición que pongo acá no se cumple, quiere decir que el equilibrio es inestable, es decir, que aunque yo esté cerca del equilibrio, en esta sucesión de valores de X, cada vez van a estar más y más y más lejos. Por eso digo que el equilibrio en ese caso es inestable. Cuando se satisface esta condición, los valores cada vez están más cerquita y más cerquita del equilibrio, como se puede ver en esta figura. Cuando A es menor que 1, vean que los valores se van acercando cada vez más a la intersección. En este caso, esa intersección es el equilibrio. Y vean que las flechitas rojas cada vez van siendo más chiquiticas. Muy bien. Eso lo puedo poner de otra forma. Un equilibrio alfa se dice que es atractor si para las condiciones iniciales dadas la solución satisface que en el límite, cuando k tiende a infinito, x tiende a alfa, como en la gráfica que les mostraba anteriormente. Muy bien, eso también lo podemos establecer de manera formal en un teorema que dice que un equilibrio de la ecuación en diferencias lineal de orden n es atractor si y solo si cada solución lambda de la ecuación característica satisface que su valor, el valor absoluto de esa solución es menor que 1.
La segunda parte del teorema dice que el equilibrio es estable si y solo si cada solución lambda de la ecuación característica es menor o igual que 1 y las posibles raíces con módulo 1 son simples, es decir, no se repiten. Y, por supuesto, que B sea distinta de 0. Y la tercera parte del teorema dice que si el equilibrio es estable, entonces es atractor. La importancia de las ecuaciones en diferencias es que pueden emplearse para modelar un montón de problemas de la vida real. Y el primer ejemplo que les voy a mostrar es el de este que se conoce como modelo de Malthus. Ahora, en lugar de X o Y, puse P para definir el tamaño de una población. Entonces, este modelo dice que la población en el tiempo discreto n+1 es igual a R por el tamaño de la población en el tiempo anterior. Y esta ecuación es como la primera que les mostraba de las ecuaciones en diferencias lineales de orden 1. Entonces ya sabemos cuál es la forma general de su solución si conozco una condición inicial. Es de esta forma. La población para cualquier momento mayor que 0, para cualquier n discreto mayor que 0, es de la forma r a la n por la condición inicial p sub 0. Es decir, qué población tenía al inicio. Y puedo hacer simulaciones de esta ecuación y las muestro en esta gráfica. Vean, para una población inicial igual a 10, si R es igual a 1.5, que es la gráfica que está en rojo, pues la población empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, ¿no? Lo mismo ocurre en la gráfica en punticos negros y en punticos azules. La diferencia está en que cuando R es 1.5, el crecimiento empieza antes que cuando R es igual a 1.2. Y también empieza antes que cuando R es igual a 1.1. El caso, cuando R es igual a 0.1, vean que crece más lentamente. Sí crece, pero más lentamente si la comparamos con lo que ocurrió con la que está en rojo. Bueno, eso significa que ese modelo de crecimiento pues describe el comportamiento de una población cuando puede crecer indefinidamente. Puede crecer y crecer y crecer y crecer. Bueno, para la época del reverendo Malthus, pues eso funcionaba. ¿Por qué? Pues porque no había una población en el mundo como la que existe ahora. Entonces, si nuestro entorno tiene limitaciones, el crecimiento de la población no puede ser igual. El crecimiento de la población va a depender de la cantidad de gente que ya está en la población. Y eso se puede modelar también con una ecuación en diferencias, con estos modelos que se conocen como modelos de crecimiento dependientes de la densidad de población. Vean, dice ahora que el tamaño de la población es igual a R por P en el momento anterior por 1 menos P en el momento anterior entre A, donde este A es la capacidad de carga. Entonces, si este A es muy, muy grande comparado con P, este término P entre A, pues es casi 0 y tendríamos el modelo de Malthus. Pero cuando eso empieza a ser significativo, entonces el crecimiento ya no es tan rápido y ya no tiende a infinito, sino que tiene un comportamiento diferente. Vean que esta es una ecuación en diferencias no lineal. ¿Por qué? Pues porque el producto RP por menos P entre A me da un término cuadrático. Y entonces, si yo hago las simulaciones de eso, puedo ver que tiende al valor de A. En este caso, para esta simulación, puse un valor dado, ¿no?
Entonces, quiere decir que se comporta como en el modelo de Malthus, pero tiende a un valor límite. Ese valor límite, pues, está dado por esta capacidad de carga. Y vean que parece que se comporta, pues, de manera suave, pero cuando empiezo a aumentar el valor de R muy cerca a 3, pues parece que tiene como brinquitos acá, ¿no? Bueno, esto quiere decir que requiero algunas herramientas para poder analizarlo con lo que ya había descrito de las ecuaciones lineales. En las ecuaciones lineales yo sabía que si el valor de R era de cierta forma, el valor de R que tengo aquí, ¿no? O este que tengo aquí, el modelo de Malthus, pues si es mayor que 1, pues esto va a crecer sin límite, ¿verdad? Entonces, puedo pensar en hacer algo como una linealización, y eso es lo que aparece a continuación. Si la ecuación es de esta forma, donde G es una ecuación no lineal, ¿no? Voy a suponer que tengo un equilibrio X estrella, de manera que, pues si es un equilibrio, entonces X estrella tiene que ser igual a esa función en X estrella. Y si yo defino a U como la diferencia entre xn y el equilibrio X estrella y lo sustituyo en la ecuación 6, pues tengo algo como lo que está aquí, X estrella más U en n más 1 es igual a la función G a la función G evaluada en X estrella más U sub n. Y si uso el teorema de Taylor, puedo escribir la función G en X estrella más U en n de la siguiente manera. Como G evaluada en X estrella, que va a ser X estrella, ¿verdad? Más la derivada de G evaluada en X estrella por UN más la segunda derivada evaluada en X estrella dividida por 2 factorial por U a la 2 y seguirían, ¿no? O sea, aquí solo puse el término cuadrático, pero pues en general en esta serie de Taylor, alrededor de UN, pues tendría una serie infinita, ¿no? Y bueno, como U la definí como la diferencia entre xn menos x estrella, y si x estrella es un equilibrio, esta diferencia sería pequeñita. De manera que, pues los términos u a la 2, u a la 3, etcétera, los puedo despreciar, porque si u es chiquitica, elevada a la 2, elevada a la 3, cada vez serán más pequeños. Entonces, esto es aproximadamente igual a la derivada de G evaluada en el equilibrio por U sub n. Y eso es igual entonces a U en n más 1, que ya es una ecuación lineal de orden 1, como la que describí en la primera parte de esta sesión. Entonces, pues yo ya sé que G' evaluada en X estrella es una constante, y dependiendo de ese valor de la constante, yo sabré cuál es el comportamiento de esta ecuación. Entonces, para el caso de la ecuación que les mostraba en el modelo denso dependiente, esa ecuación tiene dos equilibrios, cuando P es igual a 0 y cuando P es igual a por 1 menos 1 entre R. La derivada de esa función no lineal, esta que está acá, esta, la de la ecuación 5, la derivada es R menos 2 veces R por P entre A. ¿De acuerdo? Entonces, si evalúo la derivada en 0, es decir, sustituye el valor de P por 0, entonces el primer término sobrevive, es R, y el segundo, pues como P es igual a 0,
es cero. Entonces, la derivada evaluada en cero es R. Y la derivada evaluada en el segundo equilibrio, en A por 1 menos 1 entre R, es igual a 2 menos R. Entonces, la linealización en el equilibrio P igual a 0 es U en N más 1 igual a R por U en N, que es una ecuación lineal de orden 1 como las que ya describimos al inicio de esta sesión. Y la linealización en el segundo equilibrio es U en N más 1 igual a 2 menos R por U en N. En los dos casos, estas dos pues ya son ecuaciones en diferencias lineales de orden 1. Entonces, dependiendo del valor de R en la primera linealización o de 2 menos R, pues será el comportamiento de la nueva ecuación. El teorema que les presento a continuación dice que si X estrella es un equilibrio de la ecuación en diferencias X en N más 1 igual a G en XN, donde esta G es una función no lineal, y si todas las soluciones de la linealización U en N más 1 igual a G' evaluada en los equilibrios por U en N tienden a cero, entonces el equilibrio X estrella es localmente asintóticamente estable. Entonces vean que en este caso, pues si en el caso de la primera linealización, si R es menor que 1, mayor que 0 y menor que 1, entonces esto, cuando n tiende a infinito, pues tiende a 0. Es decir, si R es menor que 1, el equilibrio P estrella igual a 0 es estable. Y en la segunda ecuación, si 2 menos R es menor que 1, entonces, pues cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0, que es lo que dice el teorema, ¿verdad? Y entonces, vean que si para ese segundo equilibrio, si R está entre 1 y 3, pues el primer equilibrio va a ser inestable, porque para que fuera estable R tendría que ser menor que 1. Pero si R es mayor que 1 y menor que 3, el segundo equilibrio es asintóticamente estable. Pero si R es mayor que 3, entonces ninguno de los equilibrios es estable. Y eso se los quiero mostrar en el siguiente diagrama. En la primera columna tengo gráficas de la población contra N, ¿no? P sub N contra N. La segunda columna son los diagramas de telaraña. La tercera columna son otra vez gráficas de P sub N contra N y la cuarta columna es el diagrama de telaraña correspondiente para cada una de las gráficas. Entonces, en la primera gráfica, el equilibrio, el segundo equilibrio es estable. ¿Por qué? Pues porque si pongo R igual a 2.5, es decir, está entre 1 y 3, pues vean que el diagrama de telarañas se acerca a la intersección entre la curva azul y la recta identidad que está en rojo. Pero si empiezo a aumentar el valor de R, vean, por ejemplo aquí, cuando R es igual a 3.2, las soluciones empiezan a comportarse así, de manera que va tomando estos dos valores, estos dos valores, estos dos valores, y así se va hasta infinito. Entonces vean que ahora el diagrama de telarañas empieza a estar como dando vueltas, ¿no? En este lugar alrededor de la intersección entre la curva en azul y la recta identidad. Si aumento más el valor de R, vean, ahora tengo 1, 2, 3, 4 valores que se empiezan a repetir. 1, 2, 3, 4 valores que se empiezan a repetir. Y ya el diagrama de telarañas
pues empieza a mostrarse como esto que está aquí, que ya no es tan regular como en el caso de R igual a 3.2. Y si aumento todavía más el valor de R, por ejemplo, en 3.56, ahora tendré 8 valores que se están repitiendo. Esto, pues conforme voy aumentando el valor de R, se empieza a descomponer y esto es lo que se conoce como caos. Porque después de cierto valor de R, pues ya no puedo saber bien a bien cuál será el valor de X, si este o este o este o este, ¿no? Como si lo sabría cuando R estaba entre 1 y 3. Conforme N crecía, si R estaba entre 1 y 3, pues el valor de P se acerca a este valor que está aquí en la intersección. Cuando el valor de R crece, yo ya no puedo saber qué ocurre. Lo interesante de este modelo denso dependiente es que, pues, aunque es una ecuación en diferencias no lineal de orden 1, es una ecuación que genera caos. Si ustedes piensan en el caso de el modelo denso dependiente en tiempo continuo, es decir, en una ecuación diferencial no lineal de orden 1, este fenómeno de caos no se presenta. Pues bien, con esto termino la discusión de las ecuaciones en diferencias de orden 1. Les presenté ejemplos del caso lineal y ya les presenté un ejemplo del caso no lineal. Nos vemos en la próxima. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.